Muy buenas, bienvenidos al Objetivo de Tindaya Televisión. Estamos a prácticamente horas de que los afiliados y las afiliadas socialistas de la isla de Fuerteventura decidan quién será el secretario general de la organización. Hay dos aspirantes en lisa, Juan Jiménez, consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, y Blas Acosta, el secretario general saliente, y el domingo los afiliados decidirán si entrante o no. Tenemos hoy con nosotros a Blas Acosta. Don Blas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos, como decíamos, a horas de que los afiliados de los miembros del PSOE decidan si revalidan la confianza en usted o si, por el contrario, se la otorgan al otro aspirante, Juan Jiménez. ¿Cómo están siendo estas jornadas previas a esa gran decisión de su partido, teniendo en cuenta que al final ustedes son compañeros, no son rivales de organizaciones distintas, ¿no? ¿Cómo se abordan estas primarias? Bueno, afortunadamente el Partido Socialista ha decidido que en esta ocasión, para la contienda en este caso, en Madrid, en Canarias y en Fuerteventura, sea con un debate de primarias, con uno, dos o tres candidatos los que se hayan querido presentar. En esta ocasión somos dos. Va a haber por primera vez la elección de un voto secreto y directo de cada uno de los afiliados y por lo tanto lo que toca es ir agrupación por agrupación en la isla de Fuerteventura a explicar el programa y las propuestas que se tienen como partido para los próximos 4 años del mandato orgánico del partido, porque nos estamos enfrentando a la Secretaría General de una organización política como el PSOE, ¿no? Yo creo que está transcurriendo con total normalidad, es extraño para todos, ¿no? Pero bueno, el Partido Socialista afortunadamente quiere mostrar esa apertura y eso estamos trabajando de mostrar la apertura, incluso teniendo debates públicos donde además se transmite para la ciudadanía cuáles son las propuestas de los líderes políticos y bueno, y por nuestra parte estamos haciendo nuestro trabajo para convencer a los afiliados de quién debe de ser el secretario general para dirigir los destinos del partido durante los próximos 4 años. Yo creo con total normalidad y efectivamente somos personas dentro de un partido como el Partido Socialista que afortunadamente no somos un grupo de amigos, aunque seamos amigos luego en la vida personal. Es un partido muy grande, muy amplio y además con muchísima historia y que cada vez está dando muestras de más apertura a la sociedad para que los ciudadanos se hagan una idea de cómo se dirige una organización. Ustedes ahora hacen este proceso interno, entre otras cuestiones porque hace unos meses fue el Congreso Federal, hace poquitas fechas el Congreso Regional, ahora tocan los congresos insulares, luego se descenderá seguramente también a las agrupaciones locales. Y prácticamente, aunque estamos en el ecuador del mandato, estamos en la recta final, porque el próximo año ya se decidirán quiénes van o quiénes no van en listas electorales, los candidatos, etcétera, etcétera, ¿no? Si usted sale reelegido secretario general, ¿qué PSOE quiere para lo que queda de mandato y para el 2019? Quiere decir, ¿qué organización política, teniendo en cuenta sobre todo, Blas, que en los últimos tiempos han surgido nuevas fuerzas políticas, por la izquierda Podemos, por el Centro Ciudadanos, que es previsible que tenga mayor implantación en Fuerteventura en próximas fechas? ¿Qué aspira, qué hueco aspira a llenar el PSOE? Bueno, lo que hemos hecho hasta la fecha, ¿no? Ser un PSOE abierto, un PSOE en el que participe el afiliado desde luego, pero no solo en los órganos de gestión de un partido, la estructura de un partido, es decir, tener el partido herméticamente cerrado, una dirección insular o un comité insular, que solo son los que deciden con respecto a las políticas que debe implantar el Partido Socialista. Ese ha sido un error y a nosotros eso lo hemos resuelto durante todos estos años, durante estos últimos 5 años de mandato en el que he estado al frente de la Secretaría, en el sentido de que cada afiliado, aún no siendo miembro de esos órganos de control, puede y debe y participa además. O sea, por tanto, yo creo que eso debe de seguir siendo igual para que cada vez sigamos incrementando la afiliación como lo hemos hecho en los últimos años, ¿no? Después de haber venido de una situación en la que había, pues bueno, un apatismo con respecto al Partido Socialista, fundamentalmente de la pérdida de las elecciones generales en el 2011, ¿no? O sea, por lo tanto, fue muy difícil y a partir de ahí, como bien dices, ¿no? Pues han salido otras nuevas organizaciones políticas. La cuestión es en la claridad del mensaje. La claridad del mensaje, las personas que la organización tiene la responsabilidad de promocionarlas para que transmitan ese mensaje y además la formación y la implicación de esas personas. Ahí está claro que cualquier organización política, las organizaciones políticas rivales al Partido Socialista, pues querrán resolver la sanidad, querrán resolver los problemas en educación, los problemas en infraestructuras básicas que necesitamos como cualquier sociedad. La diferencia está en que cada cual tiene una responsabilidad en el organismo en el que está o en las instituciones en las que está, y lo que hay que decir es claramente quién es el responsable, qué soluciones se le dan cuando tú tienes responsabilidad, porque el Partido Socialista tiene responsabilidad en las administraciones locales de Fuerteventura, en muchas de ellas, y por lo tanto cuál es el mensaje claro de cuál sería el modelo económico de la isla, por dónde deberíamos de ir
a la hora de reivindicar las infraestructuras, quién no nos está ayudando desde el punto de vista político, me refiero de otras organizaciones políticas, para que se puedan resolver los problemas básicos de Fuerteventura y los ciudadanos digan, bueno, pues ahora tengo los elementos y conozco exactamente cuáles son las propuestas de cada cual y quién ha tenido la responsabilidad y no lo ha hecho. Y eso creo que es el objetivo, porque la diferenciación entre un partido u otro es fundamentalmente la implicación y la transparencia, y creo que eso el PSOE tiene que hacerlo así. Hablando de transparencia, quienes tuvieran la oportunidad, quienes tuvieran ganas también de verlo, porque un debate político así en pleno mes de octubre, pues hay que digerirlo, pero se vio entre los dos candidatos a la Secretaría General del PSOE esta semana un debate, un cruce de ideas, de diferentes posiciones, diferentes propuestas, diferentes visiones sobre el mismo asunto, y me gustaría plantearle varias de esas cuestiones porque son asuntos de interés general y además en algunos de los casos de competencia directa de las instituciones donde ustedes gobiernan, como el Cabildo de Fuerteventura. Una de las cuestiones que han debatido ustedes, los dos candidatos, es sobre el modelo territorial de la isla, sobre la ordenación territorial. Fuerteventura lleva tiempo, desde que creo que en el año 2009 empezó la revisión del plan insular, analizando por dónde va y por dónde no va a ir la isla, ¿no? Hay un borrador de nueva aprobación inicial, se están empezando a dar los pasos. La cuestión es si con la situación que vive Fuerteventura en el año 2017 se apuesta por políticas de más desarrollo, de más camas, de más oferta alojativa, o políticas de contención, de mayor mesura, es decir, de mayor freno al desarrollo urbanístico. ¿Cuál es la postura de Blas Acosta en este sentido? Bueno, explicaba estos días, explicaba en ese debate lo siguiente. Vamos a ver, Fuerteventura debe de apostar obviamente por la calidad frente a la cantidad. En mi opinión, y lo que he planteado y lo he dicho en el debate y además también lo haré a los afiliados del Partido Socialista, es apostar por la calidad contra la cantidad. Pero ¿la calidad qué es? Y la cantidad que es. O sea, no se ha tocado en estos últimos 10 años ni un metro más de territorio. Se ha apostado por la rehabilitación de lo existente para poder mantener la principal industria turística, o sea, la principal industria en la isla de Fuerteventura, que es el turismo. Hemos evolucionado muchísimo y bien, pero no nos podemos parar ahí. Tenemos que ver cómo podemos crecer y en qué segmento debemos de crecer. Pero yo creo que no solo en el crecimiento en el ámbito turístico, si más hoteles o más camas o no, ya se verá si se decide o no se decide hacer 1.000, 2.000, 4.000 o 5.000. La capacidad de carga no la he determinado yo o no la he determinado en el ámbito en el que ahora mismo la responsabilidad, tengo yo como consejero de ordenación. La capacidad de carga se determinó en el plan insular anterior, en el de abril del 2015, que era una capacidad de carga sub 29.000 camas más. Yo creo que 28.798, para ser preciso, que lo tengo aquí apuntado. Pues por lo tanto, llegaría la isla de Fuerteventura con el desarrollo de esas casi 30.000 a 114.750. Yo no creo que debamos de hacer esas 29.000 camas más, en absoluto, en todo lo contrario. Yo creo que ni tan siquiera un tercio, y además ese tercio, como mucho en los próximos 6-7 años, si acaso. Y en cualquier caso serían de 5 estrellas, calidad máxima imposible, o sea, además vinculado a equipamientos complementarios que no tenemos y que sí se demandan como destino. Y además si se hicieran esas camas, ya lo dice el plan insular del año 2002. O sea, la ley te dice que son 60 metros por cama y el caso de Fuerteventura son 120 metros. Y lo que se pretende es que sean 140 metros. Es decir, para poder hacer 1.000 camas tendrías que tener 1.400.000 metros. Pero además te dice otra cosa, o lo que te va a decir el plan insular es, va a haber que para esas plazas que vayas a hacer vas a necesitar viviendas, tienes que hacerlas tú, promotor. Y además vas a necesitar colegios, pues tienes que hacerlos tú, promotor. Es decir, yo creo que hablar sin conocer... Pero un plan insular puede establecer esas obligaciones cuando no ha sucedido nunca en ningún lado. Pero eso lo va a hacer. La responsabilidad mía como consejero de ordenación y desde la visión que yo tengo como del Partido Socialista, creo que el territorio sí se debe tocar, pero no la obligación luego de dar ese servicio. Tú te llevas el beneficio como promotor y nosotros todos los demás, los ciudadanos, tenemos que pagarte las instalaciones complementarias que se necesitan para eso. Yo creo que el problema aquí es que se paró el inicio de la exposición de cuál era el documento y filosofía del documento para discutirlo entre todas las organizaciones políticas. Se comienza ahora, finales de octubre, principio de noviembre, con ese documento y hay que decirle a los ciudadanos la verdad. Y luego pues tendremos todos la opinión. ¿Se crecerá o no? Se dice, oye, pues no crecemos, no pasa nada. Lo que sí es verdad que no puedes paralizar la economía porque el status quo actual, es decir, no todos tenemos la suerte de tener un sueldo público garantizado, ¿no? Nosotros tenemos como Partido Socialista que pensar absolutamente también en la población, y la población son las camareras de piso, los camareros, los mecánicos, los carpinteros, en fin,
los conductores de guagua, de los taxistas, tenemos que pensar absolutamente en todo. Pero claro, hay personas o hay organizaciones políticas que mira, yo tengo el sueldo garantizado, lo tengo a final de mes, pero chicos, no todos viven de eso, y lo digo porque es muy importante. El 60% del PIB de Fuerteventura, de la riqueza de Fuerteventura, lo genera el turismo, por supuesto. Y no son palabras vacías. Nosotros hemos dado autorización al gobierno de la isla a 186 millones de euros para rehabilitación turística en la isla de Fuerteventura, de norte a sur y de sur a norte. Entonces, por lo tanto, yo creo que la calidad, cuando se habla de calidad, es eso. Y cuando se dice el territorio, la conservación del territorio, no se va a consumir más territorio, pero nosotros no podemos olvidar que interviniendo en el territorio de forma adecuada genera riqueza y además prestigio. El ejemplo es Lanzarote. El tema es el límite, ¿no? ¿Dónde se fija el límite? ¿Dónde se establece el tope máximo? Teniendo en cuenta que también hay nuevas modalidades turísticas, que no hace falta construir un hotel para que venga un turista y se aloje. Quiero decir, la vivienda, cómo se resuelve el problema de la vivienda vacacional. En fin, sobre eso me gustaría también hablar posteriormente, pero relacionado íntimamente con el modelo de crecimiento de Fuerteventura, le hago un planteamiento. Estamos en el año 2017, estamos batiendo récords turísticos. Fuerteventura en el año 2016 lo cerró con casi 2.300.000 turistas, según las cifras del gobierno de Canarias. Ahí no se encuentra, obviamente, tampoco el transporte marítimo ni los pasajeros de cruceros. Pero a día de hoy, a fecha del mes de septiembre, 8.479 personas en Fuerteventura están en situación de desempleo. Y con toda la bonanza económica, hay afiliados a la Seguridad Social 40.875 personas. Es decir, todavía hay un paro más que estructural en la isla, porque 8.500 personas, estamos hablando de unas cifras elevadas. También le he de reconocer que en los 2 últimos años se ha pasado de 35.000 empleos, 35.106, a 40.800, es decir, unos 5.000 y pico puestos de trabajo más. Pero aún así, insisto, 8.500 personas que no encuentran un puesto de trabajo. ¿La receta es crecer más en lo mismo? ¿O hay posibilidad de diversificar la base productiva? No, pero no me entienda que usted me ha hecho una pregunta concreta con respecto a la capacidad de carga. Yo le he respondido a ella. Fuerteventura no es solo el turismo, obviamente, es decir, y lo que es el plan insular no es solo el turismo, ya lo decíamos anoche, es decir, el plan insular o la planificación insular son determinaciones que te vas a imponer a la isla, pero ¿tendríamos carreteras? Sí, si tuviéramos un plan insular. ¿Tendríamos un trazado del eje, en este caso del transporte de energía? Lo tendríamos si tuviéramos un plan insular. ¿Sacaríamos la central del Charco con un plan insular? Lo sacaríamos, pero eso no es demagogia, eso está en un plan insular. Eso lo tiene que determinar un plan insular. Pero mire, de esos 8.800 parados, ¿cuántos están cobrando? 4.000 y algo, y otros 4.000 y pico que no tienen encaje dentro de la población ahora. Es decir, por lo tanto, hay 4.000 personas que tienen necesidad de trabajar, que no tienen un puesto de trabajo. Pero, por ejemplo, la rehabilitación turística es la que te va a permitir darle puesto de trabajo a esa gente. Es decir, por ejemplo, Estela Canarias, ¿no? Empieza ahora con una inversión de casi 80 millones de euros de rehabilitación. No hay mano de obra para hacerlo, pero no hay vivienda tampoco. Pero si no hay planeamiento en Pájara, no hay plan porque está anulado. Y no hay centros educativos, lo ha dicho el portavoz del PSOE en el Parlamento hace poca fecha. No hay centros educativos, llevan tramitando en Morrojable y en La Lajita, llevan como 10 años tramitando un expediente que deberían de haber tramitado por interés general, que nadie le hubiese recurrido tramitar, utilizar la ley, el artículo 47 de interés general para clasificarlo en 6-7 meses. Lo que no ha habido es voluntad. Es que ni tan siquiera el de Villaverde, que ha sido anunciado durante mucho tiempo que se iba a empezar a construir. Movimiento de tierra hay, sí, y la primera piedra se puso. Seguro, fotos, seguramente haremos 3 fotos más cuando pongamos la segunda, pero el problema no es un problema de fotos, el problema es que la realidad es que no tiene suelo habilitado para centros docentes y por lo tanto, y además, no van a hacerlo porque no tienen el permiso para poder construirlo y además no hay dinero. O sea, con 1 millón de euros ya me dirá usted. Pero en cualquier caso lo agravante de todo esto es que Pájara, por ejemplo, no tiene plan general. Estamos en el 2003, estamos en el año 2017, 14 años después. No tiene dónde ubicar a las personas que quieran trabajar en el sur, que podrían perfectamente trabajar ahí. Entre Pájara y Tuineje habría paro técnico de las 1.300 y pico, 1.600 y algo que están en Tuineje y 1.300, 1.400 que están en Pájara. Prácticamente esas tendrían encaje en la rehabilitación del sur, de Fuerteventura, y en el norte pasaría igual. En la rehabilitación es donde está prácticamente el encaje del empleo de esos 4.000 y pico, de esos 8.000 que usted estaba diciendo, que no tienen una formación para poder trabajar
en otro puesto o teniendo esa formación no puedan trabajar porque no tienen ni tan siquiera la posibilidad de tasa de reposición del empleo público, que también en los últimos años nosotros, pudiendo haber hecho la reposición del 50% del empleo público de las plazas amortizadas en los diferentes ayuntamientos y cabildos, tampoco lo hemos sacado adelante. Por tanto, hay posibilidades de tener ese encaje, pero siempre habrá un paro técnico que está cifrado entre el 3,5 y el 5, como usted bien sabe, que no va a tener encaje por las diferentes circunstancias, o bien porque no se quiere mover de la zona donde vive, o bien por otras circunstancias, porque está mejorando el empleo. Pero hay un dato que tiene el Cabildo, pagó el Cabildo. Cuando hablamos de precariedad laboral en la isla de Fuerteventura, el 55% de los trabajadores en la isla de Fuerteventura se consideran que están bien pagados en su puesto de trabajo. Solo un 16% de los trabajadores, esos 45.000 que usted dice, entienden que su salario no es el adecuado. Claro que no. Lo que aquí, y es respetable porque quieren buscar otra opción, quieren mejorar o lo que fuera, pero lo que hay que hacer es crear oportunidades para que eso pueda ser así. Me gustaría plantearle también cómo resolverían desde su organización política o desde las instituciones donde gobiernan un problema acuciante que está vinculado con todo esto que estamos hablando, con el auge del turismo, con las nuevas modalidades alojativas, con el urbanismo, porque también juega un papel clave. Me refiero a la escasez de vivienda a precio asequible para lo que cobra una familia o para lo que cobra un trabajador. Ahora mismo hay problemas incluso para profesiones que habitualmente están bien pagadas. Hablamos de profesores, de médicos, de enfermeros, que están empezando ya a tener problemas en determinadas zonas de la isla para encontrar alojamiento de alquiler de larga duración. Y la solución que se ha puesto sobre la mesa, por lo menos el planteamiento que se ha hecho, es que se ceda por parte de los ayuntamientos suelo para construir vivienda de protección oficial. Usted lo sabrá porque ha habido una reunión, además entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Cabildo de Lanzarote, y se ha esbozado esa posibilidad, pero otra cosa distinta es si realmente hay suelo disponible para ceder calificado al Gobierno de Canarias y que desarrolle esa nueva vivienda de protección oficial. A ver, yo solo he leído esa nota de prensa, no he participado en esa reunión. Pero sí su presidente Marcial Morales. Presidente del Cabildo Marcial Morales. Presidente del Cabildo, me refiero. Yo no he estado en esa reunión. Si hubiese estado en esa reunión, desde luego, pues probablemente hubiese habido otra conclusión con respecto a esto. Mire, ¿cómo se va a poner el suelo a disposición por parte de los ayuntamientos si no tienen planeamiento ni seguridad para hacerlo? No hay un metro cuadrado de suelo desde Morrojable hasta La Oliva con normas subsidiarias clasificado apto para construcción de nuevas viviendas de protección oficial. Se lo digo yo, que fui consejero o concejal en el Ayuntamiento de Pájara, la empresa pública de gestión urbanística, el último que hizo 248 viviendas de protección oficial que terminamos en el 2007, entregamos en el 2007 cuando se habían adjudicado en el año 99. Por lo tanto, no lo hay. Son afirmaciones que se están haciendo sin fundamento. Es una venta de decir vamos a buscar suelo, pero mire, no vaya a eso, vaya a las que están vacías. Puerto Rosario, Playa Blanca, desde Playa Blanca hasta el hospital. ¿Sabe cuáles les digo, no? ¿Quiere usted viviendas en Puerto Rosario para los profesores? Vaya usted a la zona de líder, Risco Prieto. Saben las que le digo, ¿no? Por tanto, los ayuntamientos se tienen que implicar y implicar de forma directa, sea de la banca o no. Hay formas legales de presionar a la banca para que venda esos inmuebles a precio barato. Vaya usted a Corralejo, tiene los abanicos, tienes enfrente del Mercadona, permítame hacer la oportunidad, tiene 300 y pico viviendas. ¿Qué ocurre en Pájara? No hay suelo, no hay planeamiento, solo hay la lajita para poder hacerlo. Pero sin embargo, Pájara se ha gastado 1.100.000 euros en 2 planes generales, no en uno, en 2, que no ha querido aprobar el gobierno. ¿Por qué? Porque cuanto más tuerce a aquel partido político que está gobernando distinto al color que gobierna el gobierno de Canarias, ellos creen, los que están en el gobierno de Canarias, que le están haciendo un favor a su organización en el ámbito local. Es que esa regla de 3 casi todo, porque la isla gobierna la coalición canaria en casi todas las instituciones. Pues esa es la realidad, esa es la realidad, y eso es lo que hay que empezar a decirlo claramente. Esa es la realidad. ¿Qué plan general en la isla de Fuerteventura se aprobó o se dejó para aprobar? Pues se aprobó este año, a principio de año. Puerto Rosario. Entonces, ¿de qué hablamos? Se está jugando. ¿Gobiernan ustedes también? Ahora estamos gobernando nosotros. Se está jugando con esa solución, con esa presión. Y eso es real. Esa es la verdad. Nos guste o no. Esa es la verdad. Y entonces, mire, yo prefiero parecer pedante, si usted me lo quiere que se lo exprese así, con la verdad, que ser cómplice de una realidad que en la isla de Fuerteventura hoy es la que es. Mire, si los alcaldes, que es los que tienen las competencias en materia de suelo, no actúan de la forma que tienen que actuar, con quién es el propietario de esas viviendas, que en este caso es Puerto Rosario. Tienes aquí en torno a 600, 700 viviendas en Puerto Rosario vacías. No actúas con la presión que debes de hacerla, ponle un impuesto a la vivienda vacía, pónselo.
¿Por qué no se lo pones? Cambia la ordenanza municipal, no te hace falta que el gobierno de Canarias te la imponga, y cambia tú tu ordenanza, en 2 meses cambia la ordenanza y se lo impones, como han hecho en otras comunidades. Impónsela y con ese dinero tú después compras en la vivienda pública. ¿Cómo vas a hacer vivienda pública? Y permíteme un dato. El valor del metro cuadrado que debe de pagar un ciudadano por la vivienda de protección oficial son 1.209 euros metro cuadrado. Hoy, antes era ese dato era mayor, pero con la crisis lo ha revisado a 1.209 euros metro cuadrado. Una vivienda de 70 metros cuadrados, multiplícalo y te está dando 70, 80 mil euros. Si los bancos lo están vendiendo a 40, 55, 55 mil euros. Esas gangas son de hace unos meses o del año pasado, no sé dónde ahora se puede encontrar. Vaya usted ahora mismo. Casi ni en subasta judicial se encuentran esos precios. Vaya usted ahora mismo al banco para que entre particulares le vaya usted a pedir un crédito de 100.000 euros para comprar una vivienda. Y le puedo garantizar que con total probabilidad el banco no le dé a usted el crédito, sino le ofrezca el banco de Canvas que yo estoy. Y si ve mi nómina, no me deja ni pasar por la puerta. Por eso le estoy diciendo. Es decir, por lo tanto, es que esa es la realidad. Esa es la realidad. Más que no se pueden estar anunciando actos que quedan bien. Es decir, vamos a darme suelo. Imaginemos en el hipotético caso de esa reunión publicada en el que el Ayuntamiento de Puerto diera un suelo de VPO para construir VPO. Lo diera el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias en sus presupuestos publicados, la transparencia, no tiene nada en el ámbito de vivienda. Nada. 1 millón de euros creo que aparece. 1 millón de euros. Ha ofrecido viviendas en Lanzarote, Fuerteventura y en Gran Canaria y en Tenerife. ¿No? Vamos ahora a suponer que ya le ha dado el suelo, ya lo hemos tenido, ya le ha dado el suelo Puerto Rosario, el único que tiene plan general, y el Gobierno de Canarias hace el proceso de licitación. Mire, estaríamos hablando diciembre del 2018 para licitar, ¿no? Citar, digamos, déjeme usted que necesite 1 año y medio para construirla. 2020. La gente va a esperar al año 2020 teniendo vacía en la isla de Fuerteventura más de 2.000 camas. Cuando son los alcaldes los que se tienen que implicar de forma directa, y cuando hay alcaldes que se implican para intentar que tenga su suelo apto para poder construirlo, deniegas planes generales. Hombre, por favor. El asunto es más complejo y tiene más aristas de lo que a priori parece, ¿no? Y evidentemente no hay una varita mágica porque si no el problema de la vivienda ya estaría más que resuelto. Me gustaría plantearle, Blas, sobre un asunto además que usted conoce bien porque es el consejero de Turismo. Hemos hablado antes de territorio, de modelo territorial de Fuerteventura y dimos antes el dato de la afluencia turística. Pues, se está creciendo casi al 9, el 10% de un año para otro en los ejercicios más recientes, ¿no? Hay una cuestión por determinar. Estamos en estos tiempos de bonanza turística, de afluencia, pero al mismo tiempo es cuando mayores quejas laborales se están produciendo en el sector, donde coge auge el fenómeno de las Kellys, donde hay casos que se han trasladado incluso a los tribunales por acoso laboral en instalaciones hoteleras. Estamos hablando de que parece una contradicción que tengamos estos resultados probablemente más elevados que nunca y al mismo tiempo se denuncie también precariedad y casi explotación laboral en el sector de la hostelería y el turismo. Eso desde la óptica de un consejero insular, con las competencias limitadas que tiene, básicamente a promoción, pero como interlocutor directo con el sector, ¿cómo se puede mejorar lo que hay? Bueno, pues mejorando es denunciando y apoyando a los colectivos como las Kellys, cosa que hacemos, que no publicitamos, pero que hacemos. Y que desde luego, bueno, celebramos con ellos incluso cuando condenan a algunas empresas, por estas cuestiones y condenan en firme también además, ¿no? Eso sí que lo hacemos. Y lo estamos trabajando y creo que esas cosas hay que hacerlas en el ámbito privado. Si la capacidad de trabajo que tienen las Kellys con respecto a la de las camas con ocupaciones en el 94%, afortunadamente no todas las empresas, no todas, pero sí muchos pseudoempresarios, algunos que van de perfil de empresario, de gran empresario, pues sí que están abusando no solo con las camareras de piso, sino con los camareros también, o bajan la categoría de 4 estrellas a 3 estrellas porque le tienen lleno y porque no hay camas y además necesitan ese cupo. ¿Para qué a 3 estrellas? Pues para aumentar el número de habitaciones que tienen que hacer las trabajadoras y además el número de horas que tienen que hacer los camareros. Mire, para eso, por ejemplo, se hace un esfuerzo enorme en poder legalizar complejos como el de Estela Canarias, que va a necesitar casi 600 trabajadores. Esos trabajadores que se irán ahora, esas camareras de piso que se han ido explotadas o esos camareros que se han ido explotadas, cuando hay más posibilidades donde trabajar, bajar del 94% de ocupación
a un 80% con el mismo turista, significa menos capacidad de carga y cuidado. Si tú a los trabajadores no los has atendido bien, ese trabajador se irá a ir a otra posibilidad donde pueda mantener a su familia y poder mantener sus ingresos. No tanto al sueldo, porque el convenio colectivo de la provincia de Las Palmas es el mejor convenio colectivo. Sobre el papel, la norma es maravillosa. Otra cosa es cómo si se cumple y si se fiscaliza su cumplimiento. Se está cumpliendo. Comisiones Obreras y UGT han firmado y han apoyado ese convenio. Siempre, en cualquier caso, lo que quiero decirte es, si a mí yo tengo que trabajar 11 horas en vez de 8 de camarero y además tengo que tener una actitud prepotente por ciertos personajes directivos de esos establecimientos y tengo la posibilidad de trabajar mis 8 horas y media u 8 en otro establecimiento, me pagan mi salario, que está por el que tengo que trabajar, y además no tengo una actitud prepotente, pues al haber más oferta hay más posibilidades yo como trabajador. Por lo tanto, eso es muy importante en la rehabilitación. Por ejemplo, Corralejo se ha transformado, quitando el problema vacacional, entre otras cosas, porque ese si quieres lo comento ahora, pero se ha transformado. Yo creo que Corralejo ha conseguido lo que es el pueblo, lo que es el apartamento y la rehabilitación de apartamentos en hotel, ha conseguido una calidad inmensa, y donde tenemos el lunar es en la Miranda, en la que está detrás en Corralejo a la entrada por el sur, en la que el ayuntamiento, ya se le ha dicho 1000 veces, anule ya esta licencia, porque es el que la tiene que anular de forma definitiva, porque son de fondos de inversión, que ahí no hay sentimientos, ahí lo que hay es economía. No sé qué. Hispania. Por lo tanto, yo creo que si usted le de George Soros, que creo que es accionista, es decir, aquí se internacionaliza todo. Vemos un edificio medio abandonado y hay un señor... Soros, está Mackenzie... unos cuantos. El señor Soros le ganó en un solo día, en el año 83, al Banco de Inglaterra 1.000 millones de libras. Con eso se puede jugar toda la vida. Blas, al margen de este asunto, me gustaría preguntarle por varias cuestiones de actualidad del Cabildo de Fuerteventura. Estamos en el mes de octubre y, bueno, de manera más o menos inminente se va a celebrar un festival que viene a sustituir a un evento que, bueno, ha tenido, creo que tuvo 4 ediciones el WOMAD en Fuerteventura y, en fin, no se sabe nada y parece que es una gran apuesta por parte de Presidencia del Cabildo, pero que no se sabe ningún detalle. Yo no sé si estas cuestiones se abordan en el seno del grupo de gobierno, se analizan, se discuten, o que si funcionan como reinos de taifa, que no hay mucha comunicación entre... En ese caso ha funcionado como reino de taifa, en esta ocasión ha funcionado como reino de taifa. El Cabildo se ha reunido con el concejal de festejos del Ayuntamiento de Tuineje y el alcalde, me imagino que también habrá estado, me imagino, no afirmo, ha estado en esas reuniones. En las fotos salieron. Y ellos pues han decidido, bueno, pasar de un inicial en un presupuesto de 150, que el Cabildo son 270 más los 50.000 de Tuineje, de un inicial de 150. Ya lo anunciaba estos días, esto no va a volver a ocurrir así. Entre otras cosas porque creo que gastarte en un fin de semana 300.000 euros no es ir en contra de Gran Tarajal y el pueblo de Gran Tarajal. No vendamos las cosas como... no hagamos demagogia. Yo creo que en cualquier caso, si hubiera que hacer un festival y hubiera que gastarse ese dinero y siguiera el compromiso de gastarse ese dinero pues entre todos los ayuntamientos y conjuntamente con el Cabildo, pues perfecto, que se haga. Pero desde el oscurantismo eso no va a volver a ocurrir, se lo digo yo, como vicepresidente del Cabildo, como secretario general que seré el domingo, y el que, o no, el Partido Socialista no puede volver a permitirse eso. Entre otras cosas porque se han ninguneado también a los concejales del Ayuntamiento de Tuineje del Partido Socialista. Y se nos viene a decir en una reunión, cuando se pide explicaciones, es que no nos fiamos. ¿De qué no te fías? ¿De qué no te fías? ¿De qué no te fías? ¿De que se cumpla la ley? El problema es que ahora cumple la ley, porque el que va a estar vigilando es el Partido Socialista, tanto en Tuineje como en el Cabildo. A ver cuál es el procedimiento que se va a realizar para la judicación. ¿Puede haber problemas entonces para que se termine por celebrar o no? No, yo creo que se celebrará. Creo que se celebrará, pero con los procedimientos adecuados y legales. Ese no es nuestro problema. El problema es que yo no puedo ser cómplice de dos cosas. Una, de que no se cumplan los procedimientos adecuados para que cualquier empresario se pueda presentar, eso no lo vamos a permitir. Y en segundo lugar, lo que no vamos a permitir que se produzca o se siga produciendo con respecto a ese o cualquier otro asunto, un reino de taifa. Pues probablemente a lo mejor ha habido mucho trabajo y con total seguridad ha habido un trabajo convencido que se estaba haciendo lo correcto. Pero eso no es un gobierno en coalición, que es el caso. Esto es un gobierno de pacto. Aquí no se gobierna solo, igual que ni yo hago solo lo que pretendo. En el ámbito de la promoción turística están los empresarios presentes, están los ayuntamientos presentes, está el propio presidente presente y se toman decisiones y se aprueban planes de marketing y de acción cada año, como el que hemos hecho ahora en el mes de septiembre para el ejercicio 2018. Por lo tanto, hay que ser transparente en la gestión y aquí igual con dinero público lo mismo. Porque por esa regla de tres, ¿por qué no Betancuria un proyecto de 300.000 euros también?
¿O por qué no la oliva? ¿O por qué no pájaro? ¿O por qué no...? En fin, es que lo que estamos haciendo, estamos creando poniendo una serie de antecedentes a algo que no se está planificando en global, y creo que ni es lo que yo diga... Le iba a preguntar ahora por la salud del pacto, pero parece que hay algún catarro otoñal. No, el pacto está muy bien. El pacto está muy bien, vamos a ver, son dos cuestiones distintas, es decir, los objetivos que se pactó Coalición Canaria y Partido Socialista, no nos equivoquemos, mire, el pacto, el acuerdo de las 101 medidas, hemos resuelto muchísimas de ellas, nos quedan todavía en la mitad, aproximadamente un poquito menos de la mitad. Si no, oye, nosotros hemos pactado 101 cosas, mire, a mí yo me presenté a presidente, me votó en torno a un 20%, Coalición Canaria se presentó a Marcial Morales a presidente, un 24 o un 25%, por lo tanto, del 100% de la población hay un 20% que el Partido Socialista y las ideas del Partido Socialista obtuvo su voto. De mi programa electoral, del que me presenté a las elecciones, hemos sacado unas conclusiones para llegar a un acuerdo. Pues la población no nos ha votado el 100%. Por tanto, hemos dicho 101 medidas. Y entre estas 101 medidas ahí, lo que hablamos de transparencia, y de claridad y de coordinación. Bueno, eso no nada tiene que ver. Yo no estoy diciendo lo contrario. Dicho esto es, oiga, mire, creo que los problemas que tengamos de gestión en el ámbito, en un ayuntamiento, entre Coalición y PSOE, Pájara, por ejemplo, para no poner otro, o lo que fuera, o incluso los problemas que pueda haber en Puerto Rosario, problemas de gestión en el trabajo. Usted y yo seguimos trabajando todos juntos en cualquier profesión, pues probablemente igual durante todos los días, durante 8 horas o 10 horas al día, habría algún problema. Yo no quiero sacar eso. Y lo que hablo es, eso son problemas de gestión de trabajo como cualquier grupo de trabajo. Un acuerdo entre Coalición y PSOE, que se marcó una serie de medidas, creo que a estas alturas, después de una serie de tiempo, tenemos que ir a por ellas. El eje norte-sur, por ejemplo, el hospital. Yo lo decía Iñaki la bandera el otro día, es decir, de 5,5 millones que hubo de presupuesto, nos han gastado casi 7.200.000 en total con las enmiendas y... Nada. Pero bueno, se presentan helicópteros. Esta semana ha estado por aquí el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, para presentar 2 helicópteros del Servicio de Urgencias Canario. 2 helicópteros que la gente tampoco se lleve engaño por la foto. Tienen sede uno en Gran Canaria y el otro en Tenerife, pero se presentan en el sur de Fuerteventura. Yo no sé si usted tiene alguna lectura particular del evento de la Consejería de Sanidad esta semana en la isla. Bueno, pues son más comunicadores a la hora de vender su no gestión, es decir, llevarlos a Morrojable estando a 100 kilómetros y no teniendo la ambulancia medicalizada las 24 horas, ni además reforzando las plantillas de los centros de salud de Morro y Costa Calma. Pues bueno, si esa sigue siendo la política de sanitaria en la isla de Fuerteventura, pues no sé si tendremos que volver a salir las 15.000 personas a la calle, porque las mismas horas o más en urgencia en el hospital las seguimos teniendo, los mismos problemas para acompañar a nuestros enfermos a Gran Canaria los seguimos teniendo, y además no es un problema ya más de infraestructura, que también que habría que terminar este hospital por vergüenza torera habría que terminarlo ya de alguna vez. El problema es que cuando tú intentas resolver problemas, cambiar el status quo, pues bueno, pues le haces caso, y además tú como presidente del Gobierno de Canarias te vienes a reunir en la sede de Coalición Canaria con algún sindicato que se representa al mismo, para armar el follón y además utilizar a Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, utilizar a Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura para sacar a la gente a la calle, para reivindicar y ponernos del lado de una sanidad digna en la que todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué ha pasado después de este año y medio? Es lo mismo. Ahora, sin embargo, vamos vendiendo y saben vender mejor estas noticias. Mire, el problema es que el sur sigue estando a la misma distancia, que no tenemos los profesionales en cantidad como tenemos que hacerlo, y yo lo decía estos días en el debate, yo sé que me va a costar, y me va a costar un follón, un lío, pero bueno, esto es el Partido Socialista, si no, no sería yo socialista. Yo voy a proponer, cuando sea secretario general, porque seré miembro nato de la Ejecutiva Regional de Canarias, el que o eres médico de la sanidad pública o eres médico de la sanidad privada. La incompatibilidad. Al igual que lo es un profesor. En las listas de educación está, y lo digo pero con conto. No lo conseguiré porque hay médicos en su abrir la caja de Pandora. Bueno, pues la caja de Pandora se tiene que abrir, porque si tú eres un docente y te mandan a Lanzarote de Recife a dar clases, en el instituto, en el colegio tienes que ir. O si te mandan a La Gomera, al Hierro o a Fuerteventura. ¿Por qué en sanidad no? ¿Por qué en sanidad no? ¿Por qué tengo yo que ir a un servicio como, por ejemplo, oculista, que me falta vista? Las listas de espera son inmensas, pero si voy al privado luego me gestiona y me hace resolución. Y te encuentras al mismo señor en las 2 consultas. Eso, por ejemplo, he elegido un ejemplo. Estamos ya casi fuera de tiempo. Y termino. Pues por tanto,
Pero hay que ser valientes en las propuestas, hombre, que si no el estatuto... Entonces es que la gente no va... Eso es lo que decía, decir, valiente y claro, que luego lo consiga. Pues muy bien, que tiene que convencer a muchísima gente. Ya sabemos que la ley de la física es el doble esfuerzo al esfuerzo que debes hacer para romper las barreras, ¿no? Bueno, pues Blas Acosta, consejero de Turismo y Ordenación del Territorio del Cabildo de Fuerteventura, aspirante a la Secretaría General del PSOE, estamos en la recta final. Nos veremos próximamente y ya sabremos si los afiliados socialistas y las afiliadas han dado su confianza o a Blas Acosta o a Juan Jiménez. No se vayan porque volvemos enseguida con la siguiente entrevista.